capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis 1:2 dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En el libro de Apocalipsis no solamente se habla del revelador, de aquel que revela su revelación, valga la redundancia, su palabra. Se habla también de aquel que recibe la revelación. Así como en el versículo 1 se dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así como Apocalipsis habla de esa cadena de revelación del Padre que le da a su ángel para que el ángel la revele a Juan, también el libro de Apocalipsis habla del recipiente de la revelación, de ese precioso testificador, de ese maravilloso hombre que la Biblia llama Juan. Muchas veces me pregunté por qué Dios tomó a Juan para revelar el libro de Apocalipsis. Piensa por un momento. De todos los griegos que hay en el Nuevo Testamento, el griego de Juan es el más simple y además de eso, el más desordenado. Pero Juan era una persona joven. Ponte a pensar. Era joven. No era una persona con mucha experiencia. Lógicamente, cuando Dios le da el libro de Apocalipsis, ya Juan era un hombre de experiencia. Pero Juan al principio era un muchachito jovencito. Era el más joven de todos los apóstoles. Alguien pudiera decir, bueno, precisamente porque él es más joven, fue el último que quedó. Pero ¿por qué no dio el libro de Apocalipsis antes? Hubo que pasar por un proceso. El Nuevo Testamento, por ejemplo, declara que Juan era un hombre con un temperamento efusivo. No era cualquier cosa. Juan era uno de los llamados hijos del trueno. Y ustedes recordarán aquella experiencia cuando Juan le dice, Señor, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo a ver si acaba con ellos? Hablando del Evangelio de Samaria. Bueno, Dios toma a Juan, a este hombre imperfecto, para traer la obra de las obras de toda la Biblia, el libro de Apocalipsis. Eso significa que no importa quiénes nosotros seamos, probablemente somos personas sencillas, personas no muy capaces, y aún así Dios nos toma y nos elige para dar un mensaje poderoso a nuestra generación. No importa quién tú seas. Pero el pasaje que acabamos de leer, el versículo 2, muestra algunos detalles interesantes en ese proceso de la revelación. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el capítulo 1, versículo 2, primera parte, que dio testimonio de la palabra de Dios. Juan no solamente va a revelar, sino que él revela la palabra de Dios. La palabra de Dios en el tiempo de Juan era una causa de persecución y de sufrimiento. No era fácil transmitir la palabra de Dios en el tiempo de Juan. Cuando Juan se declara a sí mismo el testificador de la palabra, él automáticamente está tomando en consideración los riesgos de la transmisión de esa palabra. Es más, en el pasaje que leímos anteriormente dice que Juan es un siervo. Y esta connotación de ser siervo en el libro de Apocalipsis, en varios pasajes, muestra que los siervos de Dios, precisamente aquí en este libro, son perseguidos a causa de su testificación. Así que cuando Juan decide ser un testificador de su palabra, no es cualquier cosa. Vamos a revisar algunos textos del libro de Apocalipsis para que ustedes puedan tomar conciencia de lo que esto significa. Vamos allí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice allí: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa,
y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Noten que en este contexto los creyentes de la iglesia, los siervos de Dios, están siendo permeados por las falsas doctrinas de una tendencia religiosa que tomaba como liderazgo o que usa como patrón de liderazgo a una mujer o a un movimiento determinado. Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice allí, diciendo: no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y Apocalipsis 7 está en ese contexto del conflicto entre los poderes del bien y del mal. Y Dios tiene que librar a sus siervos de la persecución y de los poderes opuestos al poder de Dios. En el capítulo 10, versículo 7 dice allí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a los siervos, los profetas. ¿Quieres ver tú quiénes fueron más perseguidos en la historia del pueblo de Israel que los profetas? Así que un testificador de la palabra de Dios es una persona que está dispuesta a pagar el precio de esa testificación. La sierva de Dios claramente menciona esto cuando ella dice lo siguiente: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola. Juan, así como Martín Lutero, estaba cautivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos los profetas en el Antiguo Testamento comienzan a escribir sus libros diciendo lo siguiente: palabra de Jehová que vino al profeta. Y en la introducción del libro de Apocalipsis, Juan se destaca a sí mismo como un profeta. ¿Por qué es un profeta? Porque él es responsable de dar testimonio del contenido de la palabra de Dios. La tradición dice que Juan estuvo en una paila de aceite hirviendo. Usted puede imaginar, Juan fue perseguido y fue introducido en una olla, en una caldera de aceite hirviendo. ¿Qué pasa si una persona lo echa en una caldera de aceite hirviendo? Sale frito, ¿verdad? Sale asado de allí. Pero la tradición, no tenemos base histórica para eso, pero la tradición afirma que Juan salió ileso. Juan salió ileso porque Dios lo libró de allí, como libró a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Eso significa, mi querido amigo, que estamos en presencia no de cualquier persona. Estamos en presencia de una persona que conoce los riesgos de ser fiel a Dios y de testificar de su palabra. Hay muchas personas hoy en día que han negado su testimonio porque no quieren correr los riesgos. Yo hablaba el miércoles anterior de nuestra responsabilidad de la predicación de la palabra. Y hay muchas personas que no quieren correr el riesgo de la testificación. ¿Sabe? Hoy en día vivimos en medio de un mundo donde la gente tiene múltiples cristianismos. Tiene una visión del cristianismo a su conveniencia. Y predicar la palabra de Dios hoy en día y hacerlo con total claridad conlleva probablemente un rechazo por parte de muchas personas que han desatendido las instrucciones claras y directas de la palabra de Dios. Y muchas personas rechazan su responsabilidad a predicar la palabra de Dios como tiene que ser predicada. Y eso es simplemente porque tienen miedo. Tienen miedo al rechazo, tienen miedo a que tal vez lo que ellos digan no sea bien estimado. Pero mi querido amigo, ese es el maravilloso precio de la palabra de Dios. La palabra de Dios conduce a la persona a la búsqueda de esa revelación del carácter, y lo vamos a ver un poquito más adelante, del carácter de Dios. La segunda parte del versículo 2 dice lo siguiente: y del testimonio de Jesucristo. Del testimonio de Jesucristo. Juan
tiene un alto sentido de su testificación. Él no está testificando de cualquier cosa, él está testificando del testimonio de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Tiene que ver con la revelación acerca de Dios. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de la revelación de Jesucristo. Puede ser también acerca de la persona de Jesucristo. Y Juan tiene una comprensión del amor de Dios, de su carácter y de su persona. Por lo tanto, cuando Juan manifiesta o muestra su testificación, él no solamente testifica de la palabra de Dios, sino también testifica de la palabra de Dios viviente, que es el propio Jesucristo. Hay una cita, ahora no se la puedo decir acá, porque en esta aplicación aquí del teléfono, cuando la abro, no me da la cita, no sé por qué, de pie de página, donde está, pero dice la señora White: el amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Estimaba como el mayor honor trabajar y sufrir en el servicio de su Señor. Su amor por Jesús lo inducía a amar a todos aquellos por quienes Cristo murió. Su religión era práctica. Razonaba que el amor de Dios, o el amor a Dios, debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Noten ustedes cómo el apóstol Juan tenía una visión clarísima de qué cosa era el objeto de su testificación. El objeto de su testificación no era simplemente la palabra de Dios como contenido, sino la palabra de Dios como carne. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, mi querido amigo? Que tenemos que aprender a relacionarnos con la palabra de Dios escrita, pero tenemos que también aprender a relacionarnos con la palabra de Dios viviente. Y la palabra de Dios viviente es la manifestación y la revelación del Señor Jesucristo. ¿Qué papel juega Jesús en tu vida? ¿Cuál es el papel que juega Cristo en tu vida? ¿Será que cada día tú continuamente te colocas como meta poder tener una comprensión más clara del carácter y de la persona del Señor Jesucristo? ¿Será que ese es el ideal al que cada uno de nosotros aspiramos? Es difícil poder tener una comprensión de Dios. Yo muchas veces digo esto. Es muy difícil poder acercarnos a Dios y verlo como un padre, cuando muchos de nosotros no hemos tenido la mejor referencia de un padre. Pero yo siempre digo, Dios es mucho más que un padre. Dios es mucho más que un padre. Dios no solamente es nuestro padre, es nuestro creador, por ejemplo. Nuestros padres lo único que hicieron fue procrear en base a lo que ya existía. Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos construyó. Él hizo de nosotros lo que somos nosotros hoy. Él también es nuestro amigo, un amigo fiel, nunca nos abandona. De hecho, la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo no te dejaré. Entonces Dios es mucho más allá que eso. Y Juan entendía eso. La Biblia nos dice que Juan recostaba su cabeza en el pecho de Cristo y recibía de él sus enseñanzas de primera mano. Tenía una relación tierna porque había aprendido de Cristo. Y sí, él no era perfecto, era incluso un hombre que al principio de su ministerio tenía mucho temperamento, pero por otro lado era tierno. Imagínense ustedes ese cambio emotivo, ese cambio de emociones, ese vaivén de emociones. Y aún así Dios lo toma y lo llama y le da un mensaje para el tiempo del fin. Entonces, mi querido amigo, Dios puede hacer de tu vida lo que tú le permitas a Dios hacer. Dios puede cambiar tu vida y puede traerte de la ignorancia a la sabiduría. Dios puede cambiar tu vida y puede traerte de la corrupción a la santidad. Dios puede cambiar tu vida y puede traerte, mi querido amigo, del dolor a la sanidad. Si tú se lo permites, si tú le abres el corazón a Dios, Él puede obrar de una manera maravillosa. Y dice el versículo 2, última parte: la palabra testificó. La palabra que se usa aquí para testificar viene del griego emarturesen, que es la misma palabra que se usa para un testigo, un mártir. Un mártir, eso es lo que es un testigo, un mártir.
Cuando Juan está hablando de él como un testigo, él se está colocando, mi querido amigo, como un mártir. Una persona que está dispuesta a sufrir por el Evangelio. Una persona que no tiene en poco el mensaje que ha recibido, está dispuesto a presentarlo sin importar el costo. Nuevamente se destaca en el texto esa disposición. Pero más allá de esa disposición tenemos que entender que en el tiempo en el que Juan escribe no era fácil hablar ni testificar del Señor Jesucristo. Cuando el Imperio Romano, por ejemplo, llamaba al único Dios verdadero, al emperador de Roma. Cuando en los tiempos de Juan la iglesia era perseguida desde adentro mismo de la propia iglesia. Cuando había gente traicionera dentro de la iglesia y habían personas que respondían al Estado dentro de la iglesia, era difícil testificar. Al principio de la revolución en Cuba, muchas personas, muchos muchachos que fueron llevados al servicio militar, se les presionaba para que ellos transgredieran el sábado y transgredieran las leyes que tenían que ver con los principios bíblicos y que presenta nuestra iglesia. Muchos de nuestros muchachos fueron llevados al paredón de fusilamiento. Varios de ellos hoy son pastores ya adentrados en edad, hace muchos años de eso. Pero cuando ellos eran llevados al servicio militar y decían, no queremos transgredir los mandamientos de Dios, ni queremos trabajar en el sábado, lo primero que se hacía era que se les metía preso. Se les restringía la alimentación y después se les paraba en el paredón de fusilamiento. No es que eran fusilados, pero era toda una maniobra para probar la fidelidad de los muchachos. Se cargaban los fusiles con balas salva. Y hay varios de ellos que han contado sus historias. A la una, a la dos, preparen, apunten y fuego. Y a la orden de fuego, las armas disparaban. Pero cuando la orden se estaba dando, preparen, apunten, había algunos que decían, no, espérate, yo voy a trabajar. Y muchos claudicaban en cuanto a su fe. Una de esas historias muy famosas la cuenta uno de nuestros pastores en Cuba. Cuando él era muchachito fue llevado al servicio militar. Hoy por hoy ese pastor es presidente de una conferencia aquí en los Estados Unidos, el pastor Roger Álvarez. Y él fue llevado allí al servicio militar. Y cuando él estaba parado, junto con todos allí, con todos los muchachos, no recuerdo si fue Roger, me perdonan, históricamente ahora me vienen otros nombres, pero bueno, uno de ellos contó la historia. Dice que estaban todos parados en el paredón de fusilamiento, eran como 7. Y cuando la orden se dio, preparen, apunten, él cerró los ojos. Y cuando él abrió los ojos, estaba él solito. De 7 muchachos adventistas, estaba él solo allí. Se había quedado solo por cuestión del sábado. Cuando él se quedó solo y los demás muchachos se fueron corriendo o se alejaron y dijeron, no se preocupe, yo voy a trabajar el sábado. Después a él lo tomaron, le dijeron a los muchachos, ok, ustedes vayan a trabajar. A este muchacho lo tomaron aparte. Cuenta en su historia que uno de los capitanes ahí de la unidad lo saludó y le dice, hombres como tú es lo que nosotros necesitamos para ser líderes de nuestro pueblo. Hombres que sean fieles a sus principios. ¿Sabes qué? A partir de ahora no te preocupes que vas a tener todos los sábados libres. Y él se sentaba, dice que tristemente, debajo de una roca, debajo de una mata de mango que había allí en la unidad, debajo de una roca, se sentaba a ver a los otros compañeros de él, miembros de la iglesia, trabajar el sábado. Mientras él estaba allí, no tenía nada que hacer. ¿Por qué? Porque por su fidelidad Dios lo había recompensado. Entonces, mi querido amigo, tomemos en consideración, Dios nos está llamando esta noche a ser fieles a Él. Dios nos está llamando a ser fieles. Un testificador poco común. Porque muchas veces leemos el libro de Apocalipsis y pasamos por ahí arriba y hablamos de Juan como aquel que va a dar testimonio. No, es que dar testimonio en los días de Juan no era fácil. Dar testimonio en los días de Juan no era fácil. De hecho, Juan es desterrado a la isla de Patmos precisamente porque él quiere ser fiel a Dios, porque él condena la injusticia en la que él está sumergido. Porque él testifica acerca del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús hemos de avanzar, desplegar su estandarte y defender su palabra, dice la señora White. Cuando las autoridades nos ordenen que no hagamos esta obra, cuando nos prohíban proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces será necesario que digamos como los apóstoles,
juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y eso es lo que Juan refleja en el versículo 2, en la última parte donde dice las cosas que has visto. Juan testifica de las cosas que ha visto. Él no puede dejar de testificar las cosas que ha visto. Y querido amigo, hay una revelación extraordinaria en el libro de Juan, pero Dios no tomó a cualquier persona para darnos el libro de Apocalipsis. Dios tomó a un hombre sencillo, sí, escaso de palabras también, humilde, sí, inestable emocionalmente también, pero Dios tomó a un hombre que en lo más profundo de su corazón estaba clavada la revelación de Dios. Bien en su interior estaban claramente prefijados los signos de la fidelidad y de la lealtad al Dios del cielo. Si hay algo que detesta a Dios es la deslealtad. Yo también. No me agrada para nada. Dios ama a los leales. Dios ama a los fieles. Dios ama a aquellos que son capaces de dar el paso al frente, aun cuando no saben lo que va a venir de ahí en lo adelante. Dios te dice hoy, en esta noche, ¿eres fiel? ¿Eres fiel? ¿Testificarás de mi palabra? No, pastor, es que a mí, yo no sé. Aprende. Para eso enseñamos a la iglesia, para que tú aprendas. No, pastor, es que a mí me da pena. Pídele a Dios que te quite la pena. Porque más tarde o más temprano estaremos colocados en situaciones a donde tendremos que testificar de Dios y de su palabra. Y allí no podremos argumentar, me da pena. Hoy Dios te está llamando a ser un testificador. Hay muchas personas que dicen, no, pero dar testimonio, pero predicar es un don. No, predicar no es un don. Predicar no es un don. Predicar como lo estoy haciendo yo desde aquí del púlpito, sí es un don. Pero testificar y predicar a otras personas de lo que Dios ha hecho contigo, eso no es un don. Eso es una responsabilidad. Son dos cosas distintas. Los dones, Dios los da a determinadas personas para un ministerio específico. La responsabilidad que tenemos de comunicarles a otras personas lo que Dios ha hecho con nosotros está basado en una experiencia, es un llamado, es una responsabilidad, pero no es un don. Entonces todos nosotros hemos sido llamados hoy a dar testimonio de su palabra ante el mundo que nos rodea. Una de las grandes citas que a mí me gusta mucho de uno de los grandes hombres que testificaron y que perdieron su vida a raíz de dar su testimonio es la cita famosa de William Tyndale. No sé cuántos de ustedes han podido ver la película de William Tyndale, un gran estudioso de la Biblia, un traductor de las Escrituras que murió en la hoguera por testificar. Y él tenía una cita que dice así: Dios hará grandes cosas por su pueblo, pero ellos deben de intentar grandes cosas por él. ¿Tú quieres que Dios haga grandes cosas con tu familia? Intenta grandes cosas por él. ¿Tú quieres que Dios haga grandes cosas en tu iglesia? Intenta grandes cosas por él. ¿Tú quieres que Dios haga grandes cosas en tu comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, en tu estudio? Intenta grandes cosas por él, porque Dios no merece menos. Que Dios nos bendiga en esta noche y que cada uno de nosotros podamos sentir esa responsabilidad responsabilidad en nuestro interior, en nuestro corazón, que podamos darle gloria a Dios con todo lo que somos y hacemos. Esa es mi deseo.